Iniciamos la recorrida por San Petersburgo visitando la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Fue construida durante el mandato de Pedro I el Grande entre 1703 y 1733 sobre la isla Sayachi a lo largo del río Neva. Aquí nació el verdadero centro histórico de la ciudad, donde a comienzos del siglo XVI Pedro el Grande ganó terreno a los suecos y puso la primera piedra de la ciudad, que según él abría una nueva ventana a Europa. La primera construcción tuvo funciones defensivas y posteriormente fue empleada como cárcel hasta 1917, acogiendo entre sus muros a célebres personajes como Trotsky, Dostoyevsky y Bakunin. Luego de atravesar los jardines se llega a la Catedral de San Pedro y San Pablo, y antes de entrar a visitarla pasamos frente a la estatua de Pedro el Grande, que se destaca por la desproporción entre el cuerpo y la cabeza extremadamente pequeña. La Catedral de San Pedro y San Pablo es un monumento arquitectónico del barroco ruso, que se caracteriza por su decoración muy recargada. En su interior, las majestuosas columnas y las magníficas arañas de cristal combinan con el iconostasio en forma de arco triunfal, tallado en madera, cubierto con pintura de oro y que glorifica las victorias rusas en las guerras del norte. La catedral es panteón de los emperadores y emperatrices rusos desde Pedro I hasta Nicolás II, el último zar. Sus restos y los de su familia fueron trasladados aquí en 1998, a excepción de su madre María Fiodorovna, esposa del zar Alejandro III, que murió en 1928 en el exilio en su país, Dinamarca, y recién en el 2006 sus restos fueron traídos a esta catedral. Con sus 122 metros de altura, el campanario de la catedral, con un ángel y una cruz en su parte superior, es el punto más alto de la ciudad. Estamos visitando la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada de Cristo, que es el nombre dado por el pueblo, si bien su nombre oficial es Iglesia de la Resurrección de Cristo. Es uno de los monumentos más bellos de San Petersburgo. Este edificio es ejemplo del espíritu de la arquitectura rusa de los siglos XVI y XVII y refleja las formas y decoración exterior de la Catedral Moscovita de San Basilio. Las fachadas están revestidas con ladrillos esmaltados, baldosas y azulejos, y los interiores presentan un imponente conjunto de mosaicos elaborados a partir de 1895 en el taller de artistas famosos de la época. Fue construida por orden del zar Alejandro III como templo monumento en el lugar donde el 1 de marzo de 1881 fue herido mortalmente su padre, el emperador Alejandro II. El magnicidio fue perpetrado por un terrorista del grupo nihilista del anarquismo ruso. El emperador fue trasladado al Palacio de Invierno, el Hermitage, donde murió, y fue sepultado luego en la Catedral de San Pedro y San Pablo. Los mosaicos son de suma importancia en la decoración de la iglesia, formando una de las mayores colecciones de mosaicos monumentales de Europa. Sus maestros, expertos en el uso de la reversa o técnica veneciana, ensamblaron más de 600 mosaicos de íconos e imágenes en un área total de 7.056 metros cuadrados. Los bocetos para los mosaicos fueron creados por 32 artistas. Los mosaicos están ordenados en línea con la concepción teológica de la iglesia. En el techo de la cúpula se puede admirar la imagen de mosaico de Cristo Pantocrátor. En la parte central de la iglesia, en las paredes y bóvedas, hay representaciones de escenas de la Sagrada Escritura que van desde la Natividad a la Asunción de Cristo.
Los pilares de la cúpula presentan más de 200 imágenes de íconos. Hay dos puntos focales en la iglesia. En el extremo oriental, el altar con una imagen de Cristo, y en el extremo oeste, la cubierta sobre el lugar del asesinato del emperador, ejecutada en piedras preciosas y decorativas de los Urales y de la región de Altai. La Catedral de San Isaac es la más suntuosa y grandiosa de las iglesias de San Petersburgo. En donde se levanta existió una pequeña iglesia de madera a la que sustituyó otra de piedra que quedó inservible a mediados del siglo XVIII. Por último, a comienzos del siglo XIX, se decide levantar la nueva catedral. La construcción duró 30 años y la decoración interior insumió 18 de esos años. En su decoración se emplearon 43 tipos de minerales. Los suelos fueron revestidos de mármoles rusos, italianos y franceses. Las columnas del retablo fueron decoradas con placas de malaquita y lapislázuli. Para sobredorar la cúpula, de 22 metros de diámetro, se emplearon cerca de 100 kilos de oro. Adornan la catedral casi 400 obras, entre esculturas, pinturas y mosaicos, de los más famosos artistas rusos. Tiene capacidad para 14.000 personas. Fue cerrada en los primeros tiempos de la Revolución Comunista y a partir de 1931 funciona como museo, habiéndose conservado intactos sus tesoros artísticos. Ahora visitamos el Hermitage, que se compone de 5 edificios: el Palacio de Invierno, el Teatro, el Hermitage Pequeño, el Hermitage Viejo y el Nuevo Hermitage. Se calcula que tiene 20 kilómetros de galerías en sus 3 niveles abiertos al público y guarda en su interior 200 millones y medio de objetos valiosos. Es el principal museo artístico de San Petersburgo y uno de los más famosos y más grandes del mundo. Fue fundado por Catalina II. El más antiguo y famoso de estos edificios es el Palacio de Invierno, construido como la residencia principal de los emperadores rusos. El museo nació oficialmente en 1764, cuando un comerciante berlinés envió 225 cuadros a Catalina II en pago de unas deudas. Catalina quiso que su galería no fuera superada por las colecciones de otros monarcas y comenzó a comprar obras de arte en subastas europeas. El Palacio de Invierno, que pasó a formar parte del museo en el año 1922, fue durante 2 siglos la residencia principal de los zares. En él murió el zar Alejandro I, luego del atentado en el lugar donde luego se levantó la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada. Sin embargo, las salas del palacio son del siglo XIX, pues tras el incendio de 1837 se reconstruyeron según la moda de la época. El emperador Nicolás I ordenó la decoración de los interiores del museo, que se mantienen intactos hasta la actualidad, para que pudiera ser abierto al público. La inauguración fue el 5 de febrero de 1852, con lo que se abría el palacio para las clases altas. A pesar de que se convirtieron en salas de exposiciones, no han perdido todo su esplendor. Entre ellas se destaca el Salón del Trono, con sus magníficas arañas y espectaculares dimensiones. El Hermitage Pequeño fue construido para la vida privada de Catalina II. La emperatriz quería descansar de la vida oficial en un lugar más acogedor. Por ese motivo, el palacio fue denominado Hermitage, palabra francesa que significa ermita, y a él solamente podían acceder sus invitados personales. Este pequeño palacio fue construido entre los años 1765 y 1769 y sirve de museo. En él se conservan muebles y objetos artísticos que adornan esta residencia de Catalina.
Dentro de los muebles se encuentran más de 1000 piezas realizadas en Italia, Francia y Alemania, y sobre todo se destacan armarios, sillones, baúles, de épocas que varían entre los siglos XV a XIX. En tiempos de Catalina, la mesa del comedor del Hermitage pequeño descendía a la planta baja con ayuda de un mecanismo especial. Allí era preparada por los sirvientes y luego volvía a subirse una vez que estaba lista. Así se evitaba que la servidumbre importunara a Catalina y sus huéspedes. Este comedor ya no existe y en su lugar hay una maravillosa sala pabellón adornada con rejas doradas, mosaicos esmaltados, centellantes arañas de cristal de roca y lo más llamativo, el reloj pavo real, obra inglesa del siglo XVIII. Cuando el reloj da las horas, el pavo real instalado en un roble abre su opulenta cola y da la vuelta mostrándola. Hoy la colección del Hermitage está formada por más de 3 millones de piezas. Abarca desde antigüedades romanas y griegas a cuadros y esculturas de la Europa occidental, arte oriental, piezas arqueológicas, arte ruso, joyas y armas. Su pinacoteca está considerada una de las más completas del mundo. Se dice que si una persona dedicara solo un minuto a contemplar cada pieza, necesitaría 4 años sin descanso para verlas todas. A la salida del Hermitage dimos unas vueltas por la zona cercana, admirando sus plazas, sus edificios clásicos, sus iglesias. Actualmente, San Petersburgo es la segunda ciudad más grande de la Federación Rusa y una de las ciudades más grandes de Europa. El centro de la ciudad fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Para pasear por la ciudad utilizamos el metro, inaugurado en 1955 y que tiene la peculiaridad de ser el más profundo del mundo, en promedio 60 metros, pero hay líneas que llegan a estar a 110 metros de profundidad. Está construido sobre una zona pantanosa, de hecho las 4 líneas pasan por debajo del río Neva, que es uno de los más caudalosos de Europa. Por él paseamos en barco. La ciudad de San Petersburgo es una ciudad bellísima, asentada sobre multitud de islas, rodeada por canales que se distribuyen a lo largo del río Neva. Este es un río de hasta 1 kilómetro de ancho, cruzado por gran cantidad de puentes. En sus orillas se ven los elegantes palacios y los edificios más emblemáticos de la ciudad. San Petersburgo nació asociada al agua, ya que es la única salida al mar que tiene la inmensa Federación Rusa. La edificación primitiva de la ciudad se hizo sobre una isla que dominaba el estuario del río Neva, que es la isla Sayachi, que hoy ocupa la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Asimismo, San Petersburgo constituye el puerto de entrada desde el mar Báltico, a orillas del cual se alza el Palacio Peterhof. Realzan la belleza de la ciudad centenares de puentes que cruzan los brazos del río Neva y sus múltiples canales, por los cuales navegamos durante 1 hora y que sin duda la convierten en la Venecia del Norte, como también se la conoce. Arquitectos franceses, alemanes e italianos colaboraron con colegas rusos de gran talento para producir uno de los núcleos urbanos más espléndidos y armoniosos de Europa. Por ello, contemplarla desde el agua es una experiencia imperdible para conocer desde otra perspectiva esta bellísima ciudad. La excursión incluía una descripción de los lugares que íbamos viendo, una explicación histórica. Pero eso sí, todo en ruso. Igualmente resultó un paseo muy bonito y con lo que Carlos entendía y me traducía, lo disfrutamos los dos.
Hoy nos fuimos hasta la ciudad de Peterhof, que es una ciudad en la orilla meridional del Golfo de Finlandia. Ahí se encuentra el palacio construido por Pedro el Grande, considerado el Versalles ruso. El conjunto del palacio y sus jardines forman parte del patrimonio de la humanidad. El 12 de agosto de 1904 nació aquí el hijo del zar Nicolás II, último zar de Rusia. Tanto los edificios como su entorno natural son increíblemente hermosos y hasta la Revolución de octubre de 1917, Peterhof fue residencia de los zares. En torno al palacio se crearon dos majestuosos parques, el conocido como Parque Superior, que cuenta con 5 fuentes, y el Parque Inferior, abarcando una superficie de más de 100 hectáreas, donde se encuentra el complejo de fuentes más grande construido por el hombre. Las fuentes de los jardines de Peterhof alcanzan un grado inusual de belleza y creatividad, siendo alimentadas por manantiales naturales, conformando una espectacular obra de canalización de más de 20 kilómetros de longitud, construida entre los años 1721 y 1724. Dentro del complejo de fuentes se destacan la conocida como la Fuente del Sol, que emana chorros de agua simulando los rayos solares, y la Gran Cascada, formada por una serie de terrazas coronadas por estatuas doradas, donde una multitud de chorros de agua descienden desde el nivel del palacio por un terraplén hasta el canal que lleva el agua hacia el mar Báltico, que se encuentra a más de 1 kilómetro del palacio. El palacio y los jardines están situados en el Golfo de Finlandia, sobre el mar Báltico, frente a Helsinki. Los jardines llegan hasta las orillas del mar, donde hay un monumento a los marinos caídos en acción. Un poco más adelante se ubica el embarcadero, desde donde salen y llegan los barcos Meteoro, naves de alta velocidad que a través del Báltico llegan al río Neva y por él hasta San Petersburgo. Estamos visitando el Palacio de Catalina, que está situado en el pueblo de Pushkin, a 29 kilómetros de San Petersburgo. La residencia tiene su origen en el año 1717 y durante siglos este palacio fue la residencia oficial de los zares en verano, y fue aquí donde el último zar Nicolás II vivió arrestado hasta poco antes de su ejecución. Es un monumento magnífico por su arquitectura en un estilo plenamente barroco. Sus fachadas están decoradas con profusión de atlantes, columnas y grandes ventanales ornamentales, para los que se recurrió al ya característico contraste de colores del barroco ruso: azul, blanco, dorado. Entrando al palacio hay una imponente escalera principal y subiendo a la primer sala que encontramos, que es el comedor, se usaba para las cenas formales de la emperatriz. Las paredes del comedor están decoradas con la mayor extravagancia con tallas doradas. En la mayoría de las salas están presentes las clásicas estufas de cerámica azul que se elevan hasta el techo y cuya decoración constituye una verdadera obra de arte. Muchas salas están decoradas con tallas doradas complejas, piezas ornamentales de flores estilizadas. En el comedor verde, las paredes color pistacho están revestidas con figuras de estuco. Entre las estancias del palacio se destaca el gran salón dorado o salón del trono. La visita a este salón puede abrumar por la profusión de dorados que están presentes en cada minúsculo detalle y que se multiplican hasta el infinito por la multitud de espejos. Este salón, utilizado en su época para fiestas y recepciones, tiene una superficie de 1000 metros cuadrados. Otra famosísima estancia es la Sala Ámbar. No sorprende que sea considerada la 8ª maravilla del mundo.
Es un salón completamente cubierto de paneles de ámbar brillantes que reflejan la luz del sol. El Parque de Catalina presenta dos zonas, cada una con su propio estilo. El Parque francés, arquitectónico, distinguido por el diseño geométrico de sus anchos paseos, y el Parque inglés, que se caracteriza por un decorativismo que imita la naturaleza. También hay un gran lago cuyas orillas se encuentran totalmente parquizadas y a lo largo de las mismas se pueden realizar largas caminatas. Como último paseo por San Petersburgo fuimos a conocer la Catedral de San Nicolás, que es una de las catedrales barrocas más importantes de la ciudad. Su construcción tuvo lugar entre los años 1753 y 1762 y años después se construyó un campanario de 5 plantas. Las fachadas de la catedral presentan los colores celeste, blanco y dorado, típicos del barroco ruso. El edificio está rodeado de hermosos jardines y rejas exteriores de hierro forjado. Está prohibido sacar fotos en el interior.